En el mundo inicia en Estados Unidos, donde este país negó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Israel esté aplicando una política de hambre en Gaza, calificando esta acusación como una falsedad. La representante interina del país, Dorothy Shea, argumentó que Israel ha permitido el ingreso de más de 2 millones de toneladas de ayuda humanitaria desde el inicio de la guerra y que trabajan para aumentar ese volumen sin beneficiar a Hamás. A pesar de ello, reconoció que existe un problema real de hambre y cuestionó, aunque sin mencionarlo directamente, los criterios usados por la ONU para declarar hambruna en el norte de Gaza, donde casi 500.000 personas estarían afectadas. Es preciso decir también que la diplomática difundió la persistente acusación de Israel respecto a que las ayudas humanitarias caen frecuentemente en manos de saqueadores enviados por Hamás, algo desmentido rápidamente por la ONU, y criticó también a los países que planean reconocer al Estado palestino en septiembre, señalando que eso equivaldría a recompensar a Hamás por el ataque del 7 de octubre de 2023. Por su parte, Israel defendió su actuación en Gaza, asegurando que combate según la legalidad internacional y que ha pagado un alto precio por ello. El embajador israelí, Danny Danon, reiteró que su prioridad es liberar a los rehenes y lograr que Hamás sea designado como organización terrorista. Rafael Grossi, actual secretario general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, confirmó oficialmente que presentará su candidatura para convertirse en el próximo secretario general de la ONU tras el mandato de Antonio Guterres. El anuncio lo hizo durante un encuentro con medios en Washington, donde se reunió con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Grossi, diplomático argentino con amplia trayectoria en temas de energía nuclear y no proliferación, aseguró que la rueda ya empezó a girar y que el proceso para formalizar su candidatura comenzará en las próximas semanas. Su postulación se alinea con la presunta regla no escrita de rotación continental en el liderazgo de Naciones Unidas, que excluye a Norteamérica pues ya tendría mucho poder, y sugiere que el próximo turno correspondería a Latinoamérica. Grossi fue embajador de Argentina en Austria entre 2013 y 2019 antes de asumir la dirección del OIEA. Con esta candidatura, se posiciona como uno de los aspirantes más visibles para suceder a Antonio Guterres, que deja su cargo en enero de 2027. El líder indígena y ex candidato presidencial ecuatoriano, Yacu Pérez, denunció ante la Fiscalía de Ecuador al presidente Daniel Noboa, su esposa Lavinia Balbonesi y la empresa canadiense Dundee Precious Metals por presunto tráfico de influencias y cohecho en el proyecto minero Loma Larga. Según Pérez, la licencia ambiental fue otorgada mediante fraude tras reuniones previas entre Noboa y la empresa en Canadá y donaciones a la fundación de Balbonesi. La denuncia fue presentada en nombre de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, FOA, y exige que se investigue a varias entidades estatales vinculadas. El proyecto, ubicado cerca de Cuenca, la tercera ciudad más grande del país, prevé una inversión de hasta $500 millones y la extracción de más de 900.000 onzas de oro y de plata y cobre en menor medida. Pérez advierte que afectará gravemente al complejo de lagunas de Quimsacocha. Fuente de agua para al menos un 40% de la ciudad, algo que fue negado por la compañía, y anunció una marcha masiva el 16 de septiembre, además de un posible levantamiento en el sur del país si no se revoca la licencia ambiental desde el día 23 del mes. Este es el extra en lo que pasa en el mundo. A través de la editorial de la agencia estatal KCNA, Corea del Norte criticó duramente al presidente surcoreano Lee Jae-myung, calificándolo de hipócrita con paranoia de desnuclearización. Tras su discurso en Washington, donde presentó un plan en 3 fases para eliminar las armas nucleares de la península. La agencia rechazó la propuesta como un sueño ingenuo y afirmó que la política nuclear norcoreana está consagrada en su legislación. Por esta razón,
En la editorial hicieron expreso que dicha realidad solo cambiaría si se transforma radicalmente el entorno político y militar, y aunque no se mencionó directamente al presidente estadounidense Donald Trump ni a la cumbre bilateral entre Estados Unidos y Corea del Sur, lo cierto es que el comportamiento de publicación de la entidad dejó entrever que el mensaje era dirigido al exterior, pues no fue publicado en Rongdong Signum, el medio de mayor consumo en el norte de la península. Recuerde que Pyongyang no ha mostrado señales de apertura al diálogo en los últimos años, ni siquiera tras la llegada de Lee al poder, aunque ha insinuado que podría negociar con Washington si se descarta la desnuclearización como condición. Estados Unidos, por su parte, mantiene su postura firme de desarme nuclear junto a Corea del Sur y Japón. El atleta palestino Alan Abdullah Al-Amur murió tras recibir un disparo en el pecho mientras intentaba conseguir comida en un punto de distribución de ayuda en Khan Yunis, Gaza. El lugar estaba gestionado por la Fundación Humanitaria para Gaza, organización estadounidense encargada por Israel, cuyo sistema ha sido duramente criticado por obligar a los ciudadanos a recorrer largas distancias y exponerse a zonas militarizadas israelíes. La muerte de Al-Amur se suma a la de otros deportistas palestinos que han fallecido en circunstancias similares, como el baloncestista Mohamed Shalan y el exfutbolista Suleiman Al-Obid, conocido como el Pelé palestino. En total, más de 660 atletas han perdido la vida en Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, con una situación humanitaria que se ha agravado con zonas bajo hambruna y un aumento crítico de la malnutrición infantil. Esto mientras desde la misma Israel y desde Estados Unidos, su principal socio, se niega esta realidad, lo que organizaciones no gubernamentales internacionales y países como Sudáfrica denuncian ante la Corte Internacional de Justicia como genocidio. Para terminar, el presidente de Bolivia, Luis Arce, se reunió con el candidato opositor Rodrigo Paz para compartir información sobre la situación económica del país en un gesto que busca facilitar una eventual transición tras la segunda vuelta electoral del 19 de octubre. El encuentro se realizó en Casa de Gobierno con presencia de ministros y asesores y abordó temas como la deuda externa, la escasez de combustibles y la inflación. Paz valoró la reunión como un acto de respeto institucional y expresó su preocupación por la crisis económica que afecta la posición regional de Bolivia. En ese orden de ideas, el otro candidato en la contienda presidencial, Jorge Tuto Quiroga, rechazó la invitación de Arce y exigió que el mandatario informe públicamente sobre la situación del país. Quiroga también acusó al gobierno de mantener presos políticos como Luis Camacho y Marco Pumari y pidió que se detenga la interferencia en procesos judiciales contra los líderes opositores. La jornada también estuvo marcada por la oficialización de los resultados de la primera vuelta, que confirmaron el balotaje entre Paz y Quiroga con un 32,06 y 26,70% respectivamente. La Corte Constitucional de Colombia admitió una demanda contra la creación de una zona económica binacional con Venezuela, argumentando que el memorando de entendimiento firmado en julio en Caracas constituye un tratado internacional, de modo que, de acuerdo con la Corte, este debió ser aprobado previamente por el Congreso y ordenó recopilar pruebas, incluyendo una copia del documento y detalles sobre los negociadores involucrados. David Jacobo Gómez Zamora es el nombre del ciudadano que interpuso la demanda y cuestiona la legalidad del acuerdo por posible inconstitucionalidad de este. Y es que el trato entre ambos, con una vigencia de 5 años, busca fomentar la integración productiva, el comercio bilateral y proyectos conjuntos en sectores como salud, educación, energía y transporte. Aunque se aclara que lo firmado no compromete la soberanía ni presupuestos de Colombia ni de Venezuela, ha generado críticas entre sectores políticos colombianos en oposición al gobierno actual.
En ese sentido, el presidente Gustavo Petro defendió la iniciativa como una oportunidad para mejorar las condiciones sociales y económicas en la frontera, argumentando también los vínculos históricos entre ambas naciones. El gobierno de Venezuela denunció ante la ONU una escalada de acciones hostiles por parte de Estados Unidos, tras confirmar el inminente despliegue de buques militares estadounidenses en el Mar Caribe, incluyendo el crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino nuclear USS Newport News, submarino nuclear de ataque rápido, la próxima semana. Según Caracas, estas maniobras representan una amenaza grave para la paz regional. En respuesta, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, anunció el refuerzo de la Operación Relámpago del Catatumbo, con buques de mayor porte, drones y patrullas navales en zonas estratégicas, como el lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela. Esto en el marco de una zona binacional de desarrollo y paz con Colombia, que incluso ha sido demandada en ese país. A pesar de esa situación, el canciller venezolano Iván Gil solicitó apoyo directo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y reiteró que se está atentando contra la paz en la región bajo lo que llamó falsas narrativas, pues Venezuela ha sido certificada como libre de cultivos ilícitos por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Recientemente, desde la ONU, se llamó a ambas partes a resolver sus diferencias por medios pacíficos. Esto es En el Mundo. Lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. De todo lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo.